forestal, de empezar a pensar en un jardín botánico, en un tipo de jardín botánico, porque el tema mío era ingeniería forestal. Y específicamente el área que yo dictaba era reconocimiento de árboles dentro de ingeniería forestal, algo que se llama dendrología, ¿cierto? Que es como la habilidad para uno tratar de identificar los principales árboles de Colombia y palmas, ¿cierto? Es eso, ha sido el tema mío. Por lo mismo, y en razón al tipo de trabajo, tuve que, a través de finales de la década de 1970, visitar zonas selváticas del país, porque formé parte del equipo que realizó el primer mapa de bosques de Colombia, y formé parte de un gran proyecto que se llamó ProRadam, que fue el primer levantamiento de recursos físicos de la Amazonía colombiana. Fueron 3 largos años, casi 4, viajando por todos los ríos del sur: Apaporis, Baupés, Caquetá, Amazonas, Putumayo, Guainía, etc. Entonces, a razón de todo ese tema, pues se fueron aprovechando viajes y experiencias en las regiones para ir trayendo poco a poco semillas, esquejes, ir trayendo poco a poco ese material genético. ¿Por qué nace Mogambo? Mogambo nace bajo 2 preocupaciones. Primero, que uno veía que poco a poco iban disminuyendo en nuestro país poblaciones de especies, no solo de árboles, sino de plantas que uno tenía claro que podían significar la redención económica de nuestro país. Muchas plantas productoras de aceites esenciales, de colorantes, de maderas valiosas, de aceites de potencialidad industrial y comestible, artesanales, ornamentales, alimenticias. Y esa era la preocupación. Ya desde esas épocas empezaba uno a ver el avance del frente de colonizador sobre los grandes territorios selváticos del país. Ya después, por inicios del 70, perdón, por finales de la década del 70, por 1979, empecé yo a ver por allá por el río Inírida, el Alto Inírida, indicios de los primeros cultivos de coca, ¿cierto? Y uno veía venir de eso también, la destrucción de selva. Eso por un lado era una preocupación. Segundo, que uno veía que se estaba erosionando el saber tradicional indígena y campesino, ese saber tradicional que conocían los bisabuelos, los abuelos, y que enseñaron siempre qué planta usar, cómo usarla, cuándo usarla. Porque no solo es importante la planta por la planta, es muy importante saber qué hacer con la planta, ¿cierto? De eso se trataba. Y uno se daba cuenta de que las últimas generaciones de indígenas empezaban a desplegarse desde la región selvática de Baupés, del Guainía, del Amazonas, del Putumayo, a irse de la zona selvática de sus ancestros hacia ciudades capital como Florencia, como Mocoa, como Bogotá, como Villavicencio, y no querían saber nada del conocimiento de sus abuelos, y eso me preocupaba mucho. Entonces, aprovechando todos esos viajes, pues tuve posibilidad de compartir con conocedores indígenas. Lógicamente, imagínese usted, eran finales de la década de 1970 y luego la década de 1980. Todavía uno podía encontrar reconocedores indígenas que tenían el saber tradicional vivo todavía. No lo disfrutaba uno como lo disfrutó Richard Evans Schultes, ¿cierto?
De pronto algunos de ustedes han oído hablar de él, ¿cierto? Ese nombre, Richard Evans Schultes, fue uno de los mayores exploradores botánicos que tuvo la Amazonía colombiana. Aparece como uno de los dos personajes de la película El abrazo de la serpiente. ¿Sí? ¿Algunos vieron la película El abrazo de la serpiente? Uno de los dos personajes centrales es Schultes, precisamente. Claro, él tuvo la ventaja de trabajar la Amazonía colombiana mucho antes. Estamos hablando 1960, ¿cierto? Finales de 1950. Pero entonces se trataba de eso, de tratar de englobar al máximo ese conocimiento de saber tradicional sobre flora y fauna, más que todo flora, que era nuestro tema, y tenerlo acá. Yo estoy ahorita, ya me están digitando el próximo libro mío, que se llama Saberes Tradicionales. Ese va a ser el otro libro. Yo tengo publicado unos 9 o 10 libros sobre plantas de Colombia. Dentro de esos, plantas útiles de la cuenca del Orinoco, árboles y arbustos del paisaje altoandino, árboles, gentes y costumbres. Es decir, alrededor de unos 9 libros. Pero últimamente he querido englobar ese concepto que estamos compartiendo, que es saberes tradicionales, sobre flora y fauna de culturas indígenas. Los trabajos se inician en un contexto que no es muy ambicioso. Yo pensaba que era saberes tradicionales de cultura indígena y campesina de Colombia, pero eso al final se volvió de nivel mundial. Sí. Jenny o Andrea, por favor le abren al conductor y volvemos a enganchar. Ahí le abrimos campito, por ahí debe haber un... ¿Hay alguna silla para ir al campo? Ah, ya, cierto, listo. Entonces, fíjense ustedes que por eso se crea Mogambo. Como ustedes muy bien seguramente les ha comentado el profesor Pedro, estos proyectos de índole vegetal, botánico, florístico, son proyectos de vida. Uno empieza, pero uno nunca acaba, ¿cierto? Porque estamos hablando de sembrar plantas. Entonces, hoy día Mogambo, después de 37 años de haber iniciado, tiene todavía arbolitos de 30 centímetros de altura y unos de 40 metros de altura. Dentro de eso, uno que está cumpliendo 38 años de edad, lo mismo que tiene de construida esta casa de madera, 38 años. Entonces, ¿cómo hemos querido organizar Mogambo Sendero Ambiental? Primero nos ubicamos, ¿cierto? Esa frase es famosa, ¿no? Ubícate, gordo, ¿no? Es que sí. Gordo, ubícate. Gordo, ubícate. Acá estamos, ¿cierto? Mire, Cabaña Museo es acá. El sitio en donde el señor conductor dejó el bus es acá. ¿Listo? En donde llegamos. O sea que de ahí realmente la ruta de recorrido es así. Empieza allá en la área de parqueo, sigue así y así hablando a larga... este área crema se llama los árboles símbolo del mundo, ¿cierto? Se llama Jardín de las Naciones. ¿A qué aspira? Llevamos solamente unos 40 países, a que esté allí el árbol símbolo de cada país del mundo. Es como la pretensión, solo llevamos unos 40. Luego sigue un sector que se llama especias y esencias. Es como tener las plantas que tienen aceites esenciales, ¿cierto? Que aspiran a ser perfume, luego de transformadas. Luego hay un sector que se llama plantas materiales de construcción. Aquellas plantas que a través del tiempo el campesino y el indígena han utilizado para columnas de casa, para madera de estructura de techo, para hoja de palma para techar la casa, para los bejucos que se utilizaban para amarrar las varas al techo, ¿cierto? Antiguamente no había alambre de púa, ni alambre liso, ni puntilla, entonces
a la gente le tocaba recurrir a bejucos o lianas, muy resistentes, y cortadas en fase lunar menguante, que es cuando tanto la madera como las lianas tienen más resistencia, porque no tienen en esa época de fase lunar menguante mucha agua ni muchos azúcares, y por lo mismo el comején no tiene casi nada que comer. Por eso la madera y los bejucos se cortan en menguante. Cuando tú, por ejemplo, buscas una resina del árbol de incienso para llevarla a la casa y quemar la resina para aromatizar tu sala, sabes que hay que darle un corte de machete al tronco del árbol para obtener la resina, no en menguante, sino en creciente, que es cuando los árboles y las plantas tienen mayor contenido de agua y azúcares en sus tejidos y por lo mismo resinas. Entonces fíjese que en las plantas no es solamente importante identificar la planta, responder a esa gran pregunta que se hace al comenzar un curso, que es cuando el profesor dice, ¿qué planta es esa? Y entonces uno estudiante llega y extiende los brazos y dice, ni idea, ¿no? Para mí todas son verdes, dice el estudiante, para mí todas son verdes, si tienen hojitas allá. Poco a poco, con el paso del tiempo, uno se da cuenta que a través de aprender morfología sí. Lo que dice el corte que se le hace a la planta en creciente, lo mismo se hace, digamos, con los cultivos de caucho para la extracción. Sí, lo mismo. ¿En la misma época o...? En la misma época preferible, aunque fíjate que hoy día se usan a manera de fertilizante o activador de resina algunos productos, ¿cierto? Pero lo normal, si uno quisiera, es que los cortes y sangrados se hagan en fase lunar creciente. Y de pronto tú preguntarías, profe, pero si la luna tiene cachos en creciente y en menguante, ¿cómo diablos hago yo para saber cuál es cuál? Y entonces la abuela decía, cachos al levante, cuarto creciente, cachos al poniente, cuarto menguante. O sea, cuando los cachos de la luna apuntan a levante u oriente es creciente. Cuando apuntan a occidente o poniente es menguante. Ya lo importante es saber de dónde vienen los cachos, ¿cierto? Si de la casa de allá, del apartamento de allá. Ojo. Bueno, después del chiste malo, entonces hay que decir que bueno, seguimos acá, ¿cierto? En los sectores. Entonces pasamos a sanidad animal, que es como un sector en donde hemos querido colocar algunas de las plantas que el campesino o el indígena utilizaban para aliviar dolencias de animales domésticos, ¿cierto? Y luego pasábamos a forrajeras, plantas para alimentación animal, que generalmente corresponden a plantas con mucha proteína. Entonces, Jenny, no se olvide del señor conductor también. Ahí está. Entonces, fíjense ustedes una cosa. De forrajeras, entonces, sigue uno acá a un sector que se llama historia, mito y leyenda. Porque es que hemos dicho, las plantas no solamente son importantes para conocerlas. Uno debe aprender, tratar de aprender al máximo todo lo que pueda de las plantas. No sabemos de acá cuántas personas van a tener una empresa de agroturismo o ecoturismo, o van a estar trabajando en una gran empresa de ecoturismo y agroturismo. Y en eso, como cuando uno se enfrenta a una tajada de ponqué, el que más saliva tiene, más ponqué come. Es decir, entre más sepa uno de las plantas, más puede hablar. Porque es que cuando uno está en el campo guiando a unos turistas, uno tiene que saber un poco de fauna, de flora, de, como dice el profesor Pedro, de la parte de ecología, de la relación entre el elemento flora y fauna con el entorno, ¿cierto? En etología animal.
en el comportamiento animal también respecto de temporadas del año, de áreas de consumo, de comida para la fauna, etc. Entonces, Historia, Mito y Leyenda trata de enfocar un poco esos temas, la historia, el mito y leyenda respecto de las plantas. Todos cada vez nos convencemos que el hombre a través de la historia siempre ha estado ligado con las plantas. Nunca han estado separados. Como nunca, por ejemplo, estuvieron separados el recurso hídrico del recurso planta. No, nunca. Por eso es que cuando uno quiere tratar el tema del agua, siempre tendrá que tratar el tema de la planta. Porque hubo recurso hídrico suficiente hasta el momento en que la selva fue conservada en su totalidad. De la disminución del recurso hídrico paulatino a través de la historia, habla la destrucción paulatina de las grandes coberturas vegetales protectoras del agua. Por eso el dios de la mitología azteca, Tlaloc, fue el dios del agua y de la vegetación. Y así lo creó la mitología azteca, el dios Tlaloc. No fue solo el dios de las plantas, lo fue de las plantas y de la vegetación, porque siempre han ido de la mano esos dos recursos. Luego de Historia, Mito y Leyenda hay un sector que se llama Mirador Histórico, aprovechando en que hay visual hacia el Valle Seco del Magdalena, del río Magdalena. De noche se ve Ibagué y Girardot perfectamente, de día se ve Tocaima, ahí en el Valle Seco del río. Y ese mirador histórico pues tiene que ver con eso, con contar un poco de la historia de la región, o de la historia de ciertas plantas, porque es que las plantas tienen su historia, como todos nosotros, ¿no? Cuando uno empieza a criticar a alguien y uno dice, ese tiene su historia, ¿no? Las plantas también la tienen. De ahí de mirador histórico se avanza, se nos quedaba aquí este gran bloque que se llama frutales silvestres y alimenticias. O sea, buena cantidad de plantas comestibles y frutales que hemos venido olvidando en Colombia. A pesar de ser tan rico nuestro país en biodiversidad vegetal y alimenticia, seguimos constriñendo nuestro abanico alimentario a unas 12 o 15 especies, ¿cierto? Hoy día, ¿qué tenemos acá? Plátano, arroz, ¿qué más? Vegetales. Espinaca. Espinaca, pero en general uno diría que papa, frijoles, ¿cierto? Sí, es decir, pero la lista en general no va a pasar de unas 17. Sobre eso estamos centrando la alimentación. Un país que como el nuestro tiene una de las biodiversidades más ricas del mundo. No podemos dejar desaparecer frutales silvestres tan importantes para culturas indígenas como lo fueron. Arranquemos del norte, Sierra Nevada de Santa Marta, la nuez cangí, que es Meteniusa edulis. Esa nuez era ritual alimenticio para los indios Kogi. Bajando la sierra, dentro de los arhuacos, era frutal preferido del árbol llamado manzano, que es Pouteria arhuacoensium, un tipo de caimo. Y uno bajando por costa pacífica, por decir algo, encuentra la chigua, un alimento muy nutritivo. Encuentra la palma 1000 pesos para el aceite comestible. Encuentra allá el pacó, que se vende todavía en las plazas de mercado de Quibdó. Y digamos que en la zona andina, N cosas, el balúo chachafruto, ¿cierto? Esa leguminosa tan alimenticia. Y N otras, cuando baja uno a la llanura colombiana, frutales como el lechemiel y el merecure, fueron dos frutales muy importantes para los indios sálivas y después para la cultura colonizadora de nuestras llanuras colombo-venezolanas.
En la Amazonía hay que hablar seguramente en frutales de gran cantidad de cosas, de camu camu, de la uva caimarona o huilla, ¿cierto? De la arazá y de N alimentos, ¿cierto? No podemos darnos el lujo de dejar desaparecer este germoplasma, ¿cierto? Es importante conocerlo, conocer la planta, conocer el uso, cómo se prepara, porque se nos va la planta y se nos va la forma de prepararlo. Semana Santa, en San Martín Meta, que acaba de pasar, se servía en las casas, las abuelas, el dulce de mamito. El dulce de mamito se hacía con el arilo rojizo que envolvía la semilla del árbol de la familia Myristicacea llamada Irianthera laevis. Era un dulce que quedaba rojizo, una conserva deliciosa. Eso ha ido desapareciendo. Muchas cosas. Navidad, en Agua Azul Casanare nos cogía allá saboreando una chicha de surca, que era una chicha famosa porque tenía muy buen sabor. Y en donde la clave que era, que 2 días antes la masa de maíz se envolvía en la hoja de la planta de surca, Renealmia tirsoidea, de la familia Zingiberacea, y al hacer la chicha, que esa hoja le había dado un sabor especial a la masa de maíz. Disculpe, ¿ese es el mismo higo? No, el higo ya es cactácea, ¿cierto? De la familia cactácea, muy parecido a este grupo, ¿cierto? Si es el cardón es de ese grupo, el higo. Entonces, digamos que es muy importante conservar todos esos frutales y alimenticios. Aquí se pasa a ceras, jabones y grasas, a plantas que dan saponinas y que se han usado para hacer jabones, lo que llamábamos jabones de la tierra, ¿cierto? ¿Se han oído ustedes hablar del jabón de la tierra? Ah, sí, ya les tocó, ¿no? No son muy jóvenes. No, mentira. Pero ese se llama ceras, jabones y grasas. Luego al frente hay un sector que se llama colorantes. Entonces digamos que ahí hay unas 30 especies de colorantes vegetales, ¿cierto? Luego se sigue a través de este sendero por acá rumbo a Cabaña Museo, donde estamos, con algunos sectores que se llaman artesanales, plantas productoras de nueces, maderables, plantas que han sido usadas para envoltura de alimentos y medicinales. Entonces, es un recorrido, ¿cierto?, a través de estos temas. De todas maneras, vamos a tratar de aprovechar al máximo poco a poco el recorrido, de tal manera que podamos aprovechar el tiempo. Yo creo que el tiempo nos va a ayudar, ¿cierto? Hay que tener fe, nos va a hacer bonito el tiempo, en fin. Si fuéramos amigos de la brujería, hacíamos un ritual para alejar la lluvia, pero eso no es bueno, ¿cierto? Forzar la naturaleza o intentar forzarla. Bueno, digamos que como estamos dentro del almuerzo continuo,